Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente soy el reverendo Luis Alberto Corzo Báez, sacerdote de la Iglesia Anglicana. Aquí llevando la segunda parte de nuestro curso de historia de la Iglesia Anglicana. Vamos a seguir conociendo el desarrollo histórico de las comunidades primitivas para mirar el origen de nuestra Iglesia, para comprobar que realmente la Iglesia Anglicana es una iglesia que nace de las comunidades primitivas del cristianismo, que descendemos directamente de una sucesión apostólica. Venimos de la predicación del apóstol San Simón Cananeo, discípulo de Jesús, discípulo que compartió los hechos, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Por eso los quiero invitar para que muy atentamente en estos minutos que vamos a contemplar esas primeras disciplinas primitivas del cristianismo que nos van a demostrar el origen de todo este andamiaje eclesiástico que se llama Iglesia Anglicana. Hermanos, ¿fue Pedro el primer papa? ¿Qué es lo que puede verificarse históricamente? En el Nuevo Testamento se nos dice ni una sola palabra de que Pedro estuviese en Roma, y mucho menos se menciona un sucesor de Pedro, vinculado además a Roma. Lo que según la tradición de Mateo es y será la roca de la iglesia. Su fundamento permanente es la fe en Cristo de Pedro, no un sucesor de uno u otro tipo, tal y como lo podemos contemplar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. La cabeza y madre del cristianismo primitivo es Jerusalén, no Roma, es Jerusalén. Y de fundación apostólica
Son diversas las iglesias de Oriente, por entero independientes de Roma, como la iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto. Por eso Pablo escribe cartas a las diversas comunidades cristianas, cartas que están dentro de los libros que conforman el Nuevo Testamento. Por eso en cada una de nuestras liturgias proclamamos estas cartas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Tesalónica, a la comunidad de Corinto, a la comunidad de Éfeso. A este hecho le siguen dando importancias esas iglesias primitivas. Por lo que respecta a los primeros siglos, no cabe hablar de un primado de la jurisdicción romana, ni del obispo de Roma, y menos de una primacía bíblicamente fundamental. Mirando la historia de la Iglesia Católica Romana, ¿cuándo se da el primer papa? En el año 440 al año 461, y se llamó el Papa León I. Entonces, ¿hace cuánto había muerto ya Pedro? ¿Por qué se nos quiere como enredar un poco el hecho histórico en esa parte? ¿Cuándo se le da el nombre de Iglesia Romana y cuál es el motivo por la cual se le da el nombre? Hay que tener claro, queridos hermanos, eso. El acontecimiento que lleva a las comunidades cristianas que estaban dentro del Imperio de Roma se le dé el nombre de iglesias romanas es cuando el emperador bizantino Constantino se convierte al cristianismo. Es ahí cuando se opta por el nombre de Iglesia Romana. ¿Por qué? Porque era la iglesia a la cual el emperador se había convertido. Pongamos nosotros una contraposición, que no hubiese sido la iglesia cristiana por la cual hubiese optado el emperador Constantino, que hubiese sido la iglesia islámica, que también estaba por esos hechos históricos desarrollándose en el Asia Menor y el norte de África. Entonces el imperio romano hubiese llamado Iglesia Islámica Romana. Pero como fue la iglesia cristiana, las comunidades cristianas que estaban desarrollándose dentro del territorio del Imperio Romano, y el emperador se bautiza y se convierte al cristianismo, a partir de ese momento se empieza a llamar a esas comunidades cristianas que estaban dentro del imperio, se denominaron iglesias cristianas romanas. No iglesia católica romana, iglesias cristianas romanas. Por lo tanto, las demás iglesias cristianas que no hacían parte del conglomerado del Imperio Romano, ¿dejaron de ser cristianas? No. Seguían siendo iglesias cristianas. Por lo tanto, hay que tener bien claro este aparte histórico. ¿Sí? No con esto estoy diciendo que Constantino sea el fundador de la iglesia cristiana romana. Es quien le da el nombre de romana a las comunidades cristianas que estaban en su jurisdicción por pertenecer al territorio del Imperio Romano. Por lo que respecta a los primeros siglos, no cabe hablar de un primado de la jurisdicción romana, ni del obispo de Roma, y menos de una primacía bíblicamente fundamentada. Como habíamos dicho, fue el Papa León I al que los historiadores atribuyen el título de Papa en sentido propio. Los pasajes relativos a Pedro, León I, los entiende, a diferencia del texto bíblico, desde un punto de vista meramente jurídico, en el sentido de una plenitud de poder.
Esto es un primado de gobierno sobre un conjunto de iglesias que pertenecían a un determinado territorio, en este caso al territorio del Imperio Romano. La posición jurídica del sucesor de Pedro la determina León I, de forma más precisa, con la ayuda del derecho sucesorio romano. Claro, a las iglesias cristianas que existían dentro del Imperio Romano, ¿sí?, se les da la oportunidad de predicar, de reunirse públicamente, de celebrar la liturgia públicamente, porque antes de la conversión del emperador Constantino, recordemos que los cristianos en Roma eran perseguidos, ¿sí? Ya como la iglesia romana, las iglesias cristianas pertenecientes al Imperio Romano, ya eran públicas, entonces se les da la oportunidad de empezar a escalonarse dentro de las diversidades de los puestos administrativos y del Estado del Imperio Romano que existían en ese momento, y adoptan y empezaron a adoptar para ellos el derecho propio romano. El sucesor no hereda los rasgos personales y los méritos de Pedro, eso hay que ser claro. No hereda los rasgos personales y los méritos de Pedro, pero sí hereda la autoridad y la función del ministerio conferidas por Cristo. Según eso, incluso un papa indigno sería legítimo sucesor de Pedro. León es el primer obispo romano que se apropia del título de sumo sacerdote pagano, al que acaba de renunciar el emperador de Bizancio. León I es el primer obispo de Roma que recibe sepultura en la Basílica de San Pedro. Sus sucesores continúan actuando en consonancia con la línea teológica y política la cual había adoptado León I. Ya para el año 200 años antes de que apareciera en escena el primer papa de la iglesia romana, de que se nombrara como sumo pontífice o sumo sacerdote a León I, ya para el año 200 el cristianismo se había extendido más allá de los confines del Imperio Romano. Claro, en el Concilio de Arles, celebrado en el año 314, más o menos unos 30 años antes del acontecimiento de la conversión de Constantino, estaban presentes 3 obispos británicos. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que en las Islas Británicas, que es el lugar donde se desarrolla todo el cristianismo y toda la cristiandad anglicana, donde se fortalece la iglesia anglicana, ya existían obispos. ¿Y allí había llegado el Imperio Romano? No. ¿Y para esa época existía la iglesia romana? No. Existía, era la iglesia cristiana, los primeros cristianos, que en el año 314 se desarrolló un concilio donde todos los cristianos estaban representados por su máxima figura, los obispos, y entre los cuales se contaban 3 obispos de las Islas Británicas. Entonces, luego de la invasión de los bárbaros, ¿sí?, hechos históricos, recordamos que los bárbaros invadieron Europa y que debido a la invasión bárbara desaparece por completo el Imperio Romano, arrasan con todo el Imperio Romano, ¿sí? Se establecieron en los diversos puntos geográficos de Europa, entre los cuales se contaban las Islas Británicas. A las Islas Británicas llegaron los anglos y los sajones. Por eso hoy en día se le conocen a las Islas Británicas también como las Islas Anglosajonas, porque llegaron allí los bárbaros de las comunidades anglos y de los sajones. Fíjense de dónde empezamos nosotros a derivar nuestro nombre de
anglicanos, de los anglos, de aquellas comunidades que llegaron y se establecieron también en las Islas Británicas y, hermanos, se convirtieron también al cristianismo, así como Constantino se convierte al cristianismo y adopta para su imperio al cristianismo, y aparece la iglesia romana. La iglesia romana es la misma iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana que se desarrolló dentro del imperio romano, ¿sí? Estas comunidades anglosajonas que sobrevivieron se unieron, óiganlo bien, al primer, entre comillas, evangelizador romano que llega a las Islas Británicas. Estamos hablando de San Agustín de Canterbury. Cuando llega San Agustín, fue nombrado por la iglesia de Roma para las Islas Británicas, dizque a evangelizar, pero cuando llega a San Agustín de Canterbury a las Islas Británicas y ve que allí existen comunidades cristianas ya establecidas, no recientes, sino desde hace tiempo, porque venimos desarrollándonos desde la época de José de Arimatea y de San Simón el Cananeo. Lo que hace San Agustín de Canterbury es escribir una carta y enviársela al Papa, diciéndole: quedo maravillados con las comunidades cristianas que existen aquí en las islas. Entonces, ¿qué es lo que hizo San Agustín de Canterbury? ¿Evangelizar lo que ya está evangelizado? No, lo que hizo fue conquistar esas comunidades cristianas que estaban allí y darles el título de romanas. Pero, óiganlo bien, ya existían comunidades cristianas. Esas comunidades cristianas, queridos hermanos, se siguen desarrollando en la iglesia cristiana de Inglaterra. Las comunidades celtas en las Islas Británicas, con sus famosos monasterios, fueron fundadas por los primeros misioneros prerromanos. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que a las Islas Británicas, antes de que llegara San Agustín de Canterbury, enviado por la iglesia de Roma, ya habían llegado unos misioneros cristianos para reforzar el trabajo que se venía desarrollando desde la época de José de Arimatea y de San Simón el Cananeo. Entonces, queda claro, queridos hermanos, que Enrique VIII no fundó la iglesia anglicana. Bajo el reinado de Enrique VIII, la libertad de la iglesia en Inglaterra se reivindicó frente a los mandatos del Papa. ¿Qué es otra cosa? Es otra cosa totalmente diferente. Repito, Enrique VIII no fundó la iglesia anglicana. Bajo el reinado de Enrique VIII, la libertad de la iglesia en Inglaterra se reivindicó frente a los mandatos del Papa, porque lo único que hacían era que enviaran los famosos diezmos para que se ganaran las indulgencias hacia Roma. Es decir, manden los impuestos para Roma. Entonces, luego de un largo periodo de protesta y agitación en contra de lo que era considerado la injustificada usurpación de la autoridad papal, por eso, queridos hermanos, el celo político y el celo económico lleva a la iglesia romana a decir: mire, Enrique VIII fundó una iglesia. No, señores. Nosotros los anglicanos no permitimos que se nos diga que Enrique VIII es el fundador de la iglesia anglicana. El fundador de la iglesia anglicana se llama la iglesia cristiana primitiva, que desciende directamente de los apóstoles que conocieron a Jesús. Así continuó la evangelización de Inglaterra hasta formar una iglesia nacional. Esta iglesia dividida e íntegra ha llegado hasta hoy. No nos dejamos vencer, ¿sí?, por la situación política que se presentó entre Enrique VIII y el Papa en su momento, ¿sí? Las causas fueron las excesivas pretensiones del poder papal sobre la iglesia, el gobierno y el pueblo de Inglaterra. El deseo de Enrique VIII de anular su matrimonio, algo concedido por el Papa en otras situaciones, fue la ocasión propicia y no la causa de la independencia
de la Iglesia de Inglaterra. Porque en sí nosotros no nos independizamos de Roma. Ya la Iglesia anglicana, antes de que llegara la Iglesia romana a Inglaterra, ya existía. Porque nosotros somos descendientes directos de las comunidades primitivas cristianas, que algunos historiadores quieran hacernos ver de otra manera, porque tienen sus intereses para hacer parecer a la iglesia anglicana como una iglesia sin sucesión apostólica. Pues están equivocados, porque la iglesia anglicana tiene una verdadera sucesión apostólica, y esa sucesión apostólica se da a través de sus obispos, de nuestros obispos anglicanos. En el caso nuestro, a través de nuestro obispo José Ricardo Morales Gaviria, obispo de la iglesia anglicana tradicional en Colombia. La iglesia anglicana contiene la sucesión apostólica y mantiene vivas las tradiciones de los primeros padres de la iglesia. Más aún, nuestra iglesia anglicana mantiene viva la comunión con Dios, porque somos iglesia una, santa, católica y apostólica y reformada, que no caímos en el juego histórico de la Edad Media, donde el Papa quería el poder de los pueblos ingleses por no conceder la disolución del matrimonio del rey Enrique VIII. Entonces la única salida fue, hombre, Enrique VIII fundó una iglesia llamada la Iglesia Anglicana. No, señores, históricamente no es así. Desafortunadamente, en muchos contextos cometen el error de relacionar ocasión y causa para desinformar a las personas sobre nuestra legitimidad y sobre nuestra sucesión apostólica. Queridos hermanos, a través de estas pequeñas charlas históricas vamos aclarando nosotros nuestro panorama frente a la verdadera historia de la iglesia anglicana. Más para estos pueblos latinoamericanos, donde el dominio y el predominio de la iglesia romana ha sido fuerte, es constante. Por eso el señalamiento hacia muchos de nosotros por parte de algunos clérigos de la iglesia romana, no todos, porque hay muchos que son inteligentes, están llenos de Espíritu Santo, que reconocen nuestro sacerdocio como un sacerdocio real, igual e idéntico al del sacerdote ortodoxo y al sacerdote romano. Queridos hermanos, nos veremos en una próxima oportunidad, que tengamos el gusto de continuar hablando sobre la historia de la iglesia anglicana.